Nos aprestamos a escuchar al asambleísta Carlos Velasco de los registros de Alianza País, Gracias, representante de la provincia de El Carchi. Compañeros y compañeras legisladores, un debate al que estamos en este momento, los legisladores que estamos, porque ya no estamos el número que debe estar para un tema de la importancia que tiene, ahí hay que señalar algunas cosas que me parece que son fundamentales. Cuando se habla en el proceso ideológico, y hoy a lo largo de todo el día hemos escuchado eso, de que el proceso ideológico solamente se está partiendo de esas consideraciones, yo tengo que decirle que necesariamente en este espacio político hay que introducirse desde estos espacios ideológicos. Y entonces el colonialismo y el capitalismo eran el discurso más coherente de la hegemonía que fue marcado para América Latina, y esa construcción hegemónica fue el discurso que se lo tuvo también en el Ecuador hasta hace pocos años. Y entonces, ¿cómo construir ahora un discurso contrahegemónico? ¿Cómo discutir ahora con unos planteamientos que tengan el contrapeso contra la misma hegemonía? Eso tiene, en este tema que estamos ahora hablando, dos elementos fundamentales: tierra y territorio. Ese es el elemento que nos permite construir y avanzar en lo que voy a seguir exponiendo en este momento, compañera presidenta. La tierra, como un hecho fundamental, no tiene que ver necesariamente como instrumento de producción, y eso es una definición que hay que expresarla ahora. La tierra, con esa característica propia de ella, tiene hechos de reproducción cultural, hechos de historia misma, tiene acciones de reproducción de vida y es espacios de interrelación con la misma sociedad y con lo que estamos viviendo en cada uno de esos espacios de tierra. Por eso es que esta tierra tiene que ver necesariamente con otros elementos fundamentales para solucionar el tema de correcta o interrelación directa con la pobreza. Entonces, tierra, exclusión, inequidad, lleva necesariamente a generar una pobreza en cualquier parte de América Latina, en el Ecuador, que tiene que ser mirada bajo esas características. Por eso, hoy se dijo que el tema es muy sensible, por supuesto. Se podía quedar oculto también, pero la posibilidad ahora de que la comisión, con Miguel Carvajal y los compañeros que han estado ahí, han expresado una serie de elementos y argumentos de un documento político que empieza a generar una construcción social en todos los espacios que tengamos que ir avanzando necesariamente. Pero yo quiero solamente mencionar algunos temas que son de vital importancia, que se los dijeron ahora y que los voy a retomar. El asunto de la tierra tiene que ver con un problema que tiene el Ecuador y que ya lo dijo Mauricio Proaño muy claramente: urbanización. Urbanización. Y entonces, de una población rural que teníamos nosotros, rápidamente hemos tenido, como Guayaquil, casi el 80% de urbanización, Pichincha también llega a un proceso de urbanización muy alto, y provincias que empiezan, Santo Domingo también, tiene un proceso de urbanización muy alto. Y entonces la tierra, miren cómo tiene esa perfecta relación con la urbanización. Y entonces pasamos al siguiente elemento que tiene que ver con la tierra: la población, también lo dijo Mauricio, y la necesidad de la alimentación. Y ahí yo recojo el proceso histórico de gran discusión, la teoría malthusiana, que decía que la población crece en forma geométrica y que los alimentos crecen en proporción aritmética. Claro, que Malthus decía que es problema de los pobres.
Malthus decía que es el problema de que estos pobres comen más. Y no se atrevió a decir Malthus que no era exclusivamente el problema de la pobreza con la indigencia o con la exclusión de los pobres. Era el problema de la ausencia de redistribución de la tierra. O lo que se está mencionando ahora, el acceso que se debe tener a cada uno de los espacios que se tenga para poder sobrevivir. Por eso, cuando se habla del avance de la frontera agrícola, cuando se habla de la disminución de fuentes de agua, cuando se habla de la disminución o de la pérdida de la fertilidad del suelo, también tiene que rescatarse necesariamente acciones agroecológicas que defiendan la propia tierra. Que no sean los plaguicidas, los pesticidas como hecho fundamental de generar un proceso económico a gran escala los que solucionen los problemas que a la tierra le van causando una enfermedad que muy pocas veces y en muy pocos años jamás se puede revertir. Por eso se llega necesariamente entonces a que la pobreza, con todos estos elementos que hemos mencionado, si no está ligado este acceso a la tierra con esa redistribución que se tiene que dar, y aparentemente alguien puede decir que no se encuentran los instrumentos adecuados para redistribuir esa tierra, que lo privado no está dentro de esta discusión, que no hay cómo conseguir más tierra para el que no tiene, y ahí hay elementos para discutirlos aquí públicamente. Y entonces el tema más fuerte de discusión es el Fondo Nacional de Tierras. Ese tiene que ser elemento fundamental para generar un proceso de compra de tierras, porque un hecho fundamental es la precarización de la tierra que la tenemos en el país. Ya no son los 50 metros que se habló hoy de esa precarización de la tierra. Puede ser los 2 o 3 hectáreas que se tenga precarizada la tierra, pero esa tierra de 2 o 3 hectáreas está en las zonas más periféricas que se puede tener y a las que se le dio la posibilidad ese discurso hegemónico para excluir a la población. Por eso, entonces, si bien es cierto que la tierra es el capital, para utilizar otro discurso ya, no solamente desde la antropología rural, es el capital más importante que puede tenerse para generar cambios, tiene que tener algunas características que son básicamente fundamentales. No queremos que haya una redistribución de la tierra sin un acceso adecuado y sin una tecnificación adecuada. Eso no lo queremos, porque eso llevará a generar ya no ciudadanos sin tierra, sino ciudadanos que tengan la posibilidad de vivir en el círculo de la pobreza y que sus hijos e hijas puedan morir más rápidamente por las deficiencias que se tenga en ese proceso antropológico de educación que debe tener la acción de la misma tierra como elemento fundamental. Por eso, la Comisión hace una serie de elementos que son fuertes, que son importantes para poderlos seguir debatiendo y para seguirlos construyendo, por supuesto. Y claro que hace una definición importante en el artículo 23 sobre la agricultura familiar. Eso no lo habíamos visto. En la historia, si queremos, desde el año 60, 70, que viene hasta ahora de la reforma agraria en América Latina, la reforma agraria en América Latina se hizo cuando la Revolución Cubana triunfó y ahí la Alianza para el Progreso hizo una serie de cosas para sostener ese boom que aparentemente se venía. Y entonces, el tema de agricultura familiar, en el artículo 23, que es de la agricultura familiar, generan un concepto muy amplio, un concepto que puede vérselo con algunas dificultades, pero muy amplio, que tenemos que generar algunas precisiones. En el artículo 24 también la producción rural familiar un poco choca con el artículo 25 de las diferentes modalidades que se tiene para generar esta agricultura familiar. El límite en las 3 modalidades de agricultura familiar que le ponen es muy pequeño. De la agricultura de subsistencia a la agricultura de supervivencia, como le diría yo, es muy difícil de poderlo sostener bajo esa consideración y entonces había que generar una definición mucho más fuerte. El otro tema que ya lo mencioné, el Fondo Nacional de Tierras y el Sistema de Información Pública Agropecuaria. Eso
tiene que horizontalizarse a una población ecuatoriana que tenemos en un analfabetismo digital. Eso tiene que generar un proceso de educación muy fuerte. El artículo 50 habla exactamente de la regularización y es un tema que tiene que ser discutido más a profundidad, porque si no existe la regularización de esa tierra, igual estará precarizada y no se podrá acceder a los servicios que se quiera y que se quiera avanzar. Yo concluyo, señora presidenta, para decirle que los incentivos que hay que hacerlo los incentivos, los describe muy bien los incentivos, pero el cómo esa tasa preferencial, cómo los créditos de mejores características deben tener una afluencia que pueda realmente la pobreza ser atacada bajo esa caracterización. Estas son mis observaciones, señora presidenta. Muchas gracias por el tiempo y gracias a los compañeros y compañeras que tuvimos la oportunidad de escuchar. Esa fue la intervención.